de forma puntual, vamos a iniciar. Esperando que en el transcurso de el tiempo también otros compañeros puedan incorporarse a la sesión. También es importante recordar que la sesión se está grabando como en las otras ocasiones y de igual forma para que usted la pueda visualizar y la tenga disponible en el momento que usted así lo requiera para alguna revisión posterior o que no esté también presente en la clase. Es importante que también sepa que está el material de aprendizaje, está el enlace para que usted pueda visualizar posterior a la clase. Bueno, el día de hoy, 10 de octubre ya, así de pronto, nos corresponde desarrollar la clase número 14. Para el efecto, tenemos programado desarrollar la parte práctica del presupuesto de caja. En la clase anterior veíamos la parte teórica, todos los elementos, la importancia del presupuesto de caja, pero es indispensable que también conozcamos, que también sepamos qué elementos utilizamos para desarrollar las distintas cédulas, mismas que nos van a servir para elaborar y estructurar un presupuesto de caja. Pero no se le entiende lo que dicen. ¿No se escucha? Se escucha con interferencia. Gracias por informarnos. No sé cómo están escuchando los demás compañeros, si se está escuchando de igual forma. Yo sí la escucho bien, licenciada. Yo también escucho claro, licenciada. Gracias, muy amable. Sí, a veces son temas de conexión, pero esperemos que se pueda escuchar de mejor forma con la compañera y de persistir el inconveniente, también lo que puede hacer es salirse de la sesión, ingresar nuevamente para que pueda conectarse de forma correcta, o en algún momento pues se pierde la conexión de nuestro proveedor del servicio, ¿verdad? Entonces también tenemos la dificultad para poder escuchar, pero también si están ocurriendo problemas de conexión o de audio, pues también me lo pueden hacer saber para que tengamos la explicación y que todo sea productivo, ¿verdad? Que se aproveche entonces el desarrollo de la clase. Les había compartido o les compartí en el material de aprendizaje el caso práctico, el enunciado y la resolución. Vamos a ir desarrollando la parte práctica, vamos a ir visualizando, conociendo cómo vamos a considerar los diferentes puntos que muestra el enunciado y vamos a conocer cómo estructurar las distintas cédulas. Así es de que si tiene el enunciado a la mano, sería buenísimo, ¿verdad? Porque lo va a tener disponible, va a tener disponible también el caso resuelto ya en el documento Excel con las distintas cédulas. Estoy proyectando el enunciado. Tenemos acá la empresa Sebastián, nos está proporcionando información para elaborar un presupuesto, un proyecto de presupuesto de caja para un semestre, en este caso de enero a junio. En primera instancia nos proporciona el saldo de la caja correspondiente al periodo anterior. Vamos a ir viendo los puntos que nos proyecta, los puntos que nos presenta y luego les voy a mostrar cómo vamos a ir utilizando cada uno de estos puntos en la elaboración de las distintas cédulas. En este caso tenemos la información y nos indica que partimos con el punto número 1, donde nos muestra el saldo de 125,000. Este fue su saldo inicial, ese fue su punto de partida, su fondo en ese momento. Y continúa la información con el punto número 2, que nos explica que el saldo de clientes al periodo anterior y nos está mostrando el saldo de 252,900. Como parte importante también nos muestra las ventas del periodo 2019 para los meses de noviembre y diciembre. Nos está mostrando las ventas que ocurrieron en este tiempo, porque en su momento vamos a recuperar esos cobros
a los clientes en las fechas que corresponden, ya sea para 30 días, para 60 días y todas las cobranzas que se van a generar, que se van a realizar para la captación de los recursos, para la captación del efectivo. Y por eso es que vemos la importancia en este presupuesto de caja. ¿Cómo va a estar el flujo efectivo? ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿Cuáles van a ser los egresos? De acuerdo a los distintos movimientos que va a generar la empresa. En el numeral 3 nos indica que el saldo de proveedores al 31 de diciembre es de 314,000. Nos muestra las compras que se generaron en noviembre, las compras que se generaron en diciembre, porque más adelante nos muestra las políticas de compras y ventas. Numeral 4 nos indica que las ganancias no distribuidas al 31 de diciembre ascienden a 960,000. Ya vamos a ir verificando esta información. En el numeral 5 nos indica las ventas estimadas, las ventas proyectadas. Ya usted sabe elaborar un presupuesto de ventas en las distintas modalidades, en los distintos métodos. Por ejemplo, el método de la Y calculada, el método aritmético simple, el método de factores. Entonces, método de semestre, método por regiones. Es decir, usted ya sabe utilizar distintas metodologías para establecer o desarrollar un proyecto de presupuesto de ventas. Entonces, tenemos que las ventas estimadas para ese semestre están distribuidas de la siguiente forma: enero 480,000, febrero 490,000 y así sucesivamente. Para las compras estimadas, también tenemos el presupuesto o el desembolso de forma mensual para este semestre. Y en el numeral 7 nos indica la política de ventas de la empresa, donde establece que el 60% de las ventas es al contado y otorga también o realiza ventas al crédito de 60 días y 30 días. Siendo así también en el numeral 8 la política de compras de la empresa. Como buena práctica, pues también se espera que las políticas tanto de días de crédito y días de cuentas por cobrar y cuentas por pagar sean coherentes o sean relativos. Y eso ya lo veíamos en la parte teórica, donde mostrábamos entonces la importancia de una buena gestión de los días de cobranza, tanto donde se va a recibir como se va a pagar. Porque si recordamos, por ejemplo, acá nos muestra el caso, genera ventas al crédito a 30 días, pero también genera compras a 30 días. ¿Qué pasaría si entonces en lugar de los 30 días de las ventas al crédito fueran 60 días y las compras al crédito fueran 30 días? Entonces, lo que pasa es que tenemos un desfase de efectivo donde nosotros, empresa, recuperamos el dinero a 60 días, pero tenemos que pagar a 30 días. Desde ahí ya tenemos un desfase de liquidez. Entonces, nos corresponde evaluar esa política de crédito, tanto el crédito concedido como el crédito obtenido. Entonces es importante que usted evalúe cómo están los días de cobranza, tanto de ventas como de compras. Lo ideal es que sea igual, que sea estándar, o en su defecto, si podemos ganar más tiempo, que los días de los proveedores sean más extensos. Por ejemplo, usted puede tener, o la empresa puede tener la política de compras a 60 días, pero la política de ventas a 30 días. Entonces sabe que va a recuperar el dinero a 30 días y tiene un periodo de otros 30 días para gestionar ese efectivo, para generarlo en su ciclo de efectivo y poder generar los pagos a 60 días. Lo importante es que usted, empresa, tenga la liquidez suficiente para cubrir todas las obligaciones de acuerdo a los días establecidos. Entonces, es importante que observemos las políticas tanto de compras y de ventas. En el numeral 9 nos indica que en enero del 2019 la empresa obtuvo un préstamo bancario por valor de 300,000, pagaderos en amortizaciones de 25,000 al final de cada trimestre y los intereses del 22% anual.
Entonces, es importante que veamos cuáles van a ser los desembolsos de efectivo, cuáles van a ser los desembolsos por abonos a capital y los desembolsos por intereses. El numeral 10 nos indica que si la empresa tiene fondos disponibles a final del semestre que se está proyectando, pagará por concepto de dividendos en efectivo el 40% de las ganancias no distribuidas. Entonces, tenemos que verificar cuánto corresponde para verificar si la empresa cuenta con la liquidez suficiente para generar ese pago de dividendos. Si se cuenta con esa disponibilidad para el desembolso por el pago de dividendos. Nos muestra el numeral 11 los gastos de administración anuales. Ese es otro punto importante. Estamos realizando un proyecto de presupuesto semestral, pero los datos son anuales. Debemos de generar esa relación o esa proporción para cada mes. Nos muestra los sueldos, alquileres, mantenimiento, electricidad y gastos varios. Así también los gastos de venta, sueldos, comisiones, material de empaque, propaganda. Observemos que cada uno cuenta con un porcentaje. Ya vamos a ir viendo cómo determinamos el monto correspondiente para cada gasto. Y continuando con la información que proporciona el caso, nos indican el numeral 13 que los pagos se hacen en el mes que ocurren los gastos, excepto la energía eléctrica que se paga el mes siguiente y que de eso se tiene pendiente el pago del mes de diciembre del año anterior. Entonces, aquí hay un punto de partida importante. Debemos de considerar el pago que está pendiente, como por ejemplo lo tenemos el mes de diciembre. Eso significa que en el mes de enero debemos de generar ese desembolso. Y los pagos que vayan ocurriendo en el mes proyectado se van a generar, como indica acá, en el mes en que ocurre. En el mes en el que incurren, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presente cuando vamos a registrar los desembolsos, puede ser en el mismo mes o en el siguiente, ¿verdad? En el caso de energía eléctrica. Otro punto importante es que nos muestra que el IVA por pagar, bueno, la empresa tiene una obligación, tiene un desembolso que realizar y como sabemos, pues el impuesto al valor agregado se cancela un mes posterior al cierre. Y este caso de que al 31 de diciembre del 2019 la empresa cuenta con una obligación de 15,000. Entonces, en el mes de enero debemos de registrar ese desembolso para proyectar esa salida de efectivo. En el numeral 15 nos indica que el saldo de las cuotas X al 31 de diciembre es de 5,000. También las cuotas X o la planilla de X se cancela 20 días posterior a el mes de vencimiento. Por ejemplo, el mes de septiembre, que fue el mes anterior que se cerró, tenemos hasta el 20 de octubre para poder generar el pago de las cuotas X, de la planilla de X. Entonces, con base a la información anterior, la empresa nos solicita generar el proyecto presupuesto, en este caso de enero a junio, con sus anexos correspondientes. Entonces, lo que necesitamos es generar las distintas cédulas que nos permitan entonces desarrollar el presupuesto de caja, que nos permitan conocer cuál será el movimiento de efectivo, cuál será el flujo de efectivo, tanto de ingresos como de egresos, y cómo se va a estar desembolsando, cómo se va a estar recibiendo el efectivo en las distintas fechas. Entonces, para esto también les compartí el caso desarrollado, pero sí es importante que conozcamos, que sepamos cómo lo vamos a trabajar, cómo debemos de realizar, cómo debemos de trabajar un proyecto de presupuesto de caja. Originalmente son 11 cédulas que vamos a trabajar. Vamos a ir analizando cómo podemos realizar cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos en pantalla la cédula número 1. Solo por favor, tal vez me confirman si se está visualizando y se está escuchando correctamente. Sí, licenciado. Bien, licenciado.
Gracias por indicar, gracias por confirmar. Decíamos entonces que tenemos la cédula número 1. Esta cédula se denomina integración de ventas. Cuando necesitamos verificar cuál va a ser el ingreso por las ventas, necesitamos conocer también la política de ventas. Por ejemplo, usted ya veía en el enunciado, en el caso, y este nos indicaba, por ejemplo, en el numeral 5. Acá nos indicaba cuáles son las ventas proyectadas, cuáles son las ventas estimadas del mes de enero hasta el mes de junio. Así también en el numeral 7 nos indicaba la política de esas ventas. Entonces tenemos que de esas ventas el 60% se realiza al contado y el 40% es al crédito. De ese 40%, el 25% se entrega para 30 días y el 15% se entrega para 60 días. Entonces, tenemos que el 60% es al contado y el 40% es al crédito. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que vamos a hacer es generar la proyección de cuál es el flujo de efectivo que se va a percibir. Para ello, pues, no necesitamos de mayor análisis, únicamente vamos a generar una multiplicación donde nos permita conocer que de este total de ventas, el 60% se va a recuperar en el mes de enero y así sucesivamente para cada mes. Utiliza las ventas por el 60% para conocer cuál es el monto que se va a percibir por ventas al contado. Mismo caso para las ventas al crédito, donde el 25% es para 30 días. ¿Qué va a hacer entonces? Multiplicar el total de ventas por el 25% para conocer cuál es el monto que puede recuperar en 30 días. A 60 días de igual forma. Tenemos acá una parte que indica 40%, pero esto no es más que la suma de las ventas al crédito, donde tenemos un 25 y un 15 para un total del 40%. Algo importante, en la cédula número 1, desde aquí vamos a determinar el IVA débito. Por ejemplo, las ventas correspondientes a el mes de enero, vamos a aplicarle el porcentaje de IVA. Claro, acá también es importante recalcar que lo que tenemos son costos, no ingresos por ventas totales. Entonces, acá tenemos la base para poder determinar el impuesto. Ahora, usted necesita conocer cuál es la
Creo que perdimos por un momento la conexión. Solo me confirman si se está escuchando ahora. Ahorita sí se escucha. Sí, conexión por un momento, pero también me detuve para no continuar con la explicación. Decíamos entonces que desde la cédula número 1 vamos a determinar el IVA para conocer si la empresa pues necesita en algún momento realizar desembolsos de efectivo por concepto del impuesto al valor agregado, o si la empresa también no va a generar desembolsos de efectivo porque puede existir un crédito fiscal. Entonces, vamos a conocer esa parte. Ahora, en cuanto a la cédula número 1, lo que hacemos en términos generales es una distribución de acuerdo a la política, donde decimos que de las ventas el 60% es al contado y el 40% es al crédito. Es lo único que estamos haciendo, una distribución de acuerdo al porcentaje en función de la política. No sé si se comprende o hay alguna duda. De igual forma pueden consultar, pueden interrumpir en cualquier momento para resolver las dudas, no tengan pena. ¿Vamos bien o hay alguna inquietud respecto a la cédula número 1? Bueno, si no hay dudas, vamos a verificar la cédula número 2. En cuanto a la cédula número 2, que se denomina integración de cuentas por cobrar, nótese que para ello es necesario utilizar la información proporcionada en el numeral 2 de este enunciado. Así también es indispensable la información generada en la cédula número 1 respecto a la cobranza. Y en el numeral 2 nos indica que el saldo de clientes al 31 de diciembre es de 252,900. De ello tenemos ventas que se realizaron en el mes de noviembre por 390,000 y ventas que se realizaron en el mes de diciembre por 486,000. De esto, pues también tenemos que hay ventas a 30 días. Ahora analicemos. Si generamos ventas en el mes de noviembre a 30 días, se espera que estas pues se liquiden en el mes de diciembre. En efecto, no nos está perjudicando, no nos está impactando en este presupuesto. Siendo lo importante las ventas a 60 días. Porque si usted la empresa está vendiendo en el mes de noviembre, a 60 días va a recuperar entonces esta cartera en el mes de enero. Por eso decimos que estos 58,500 se están recuperando en el mes de enero. Ahora, con las ventas realizadas en el mes de diciembre del periodo anterior, tenemos que de ellas se realizaron ventas para 30 días. Muy bien, hacemos el análisis y decimos, bueno, todo el mes de diciembre, realizamos las ventas con un crédito a 30 días. En este momento, pues el presupuesto que estamos proyectando es de enero a junio, un semestre del periodo siguiente, pues este efectivo que se va a recuperar ya nos afecta el presupuesto que estamos realizando. ¿Por qué? Si es a 30 días, lo vamos a recuperar en el mes de enero. Y las ventas realizadas a 60 días las vamos a recuperar en el mes de febrero. Por eso es que tenemos los registros de acuerdo al mes en donde se está recuperando esa cartera de acuerdo a la política de las ventas, donde decíamos que hay ventas a 30, 60 días y donde existe un porcentaje para cada uno. Ahora bien, en el caso de la proyección que utilizamos en la cédula número 1, por ejemplo, donde decíamos que las ventas realizadas en el mes de enero están a 30 días. Esto pues lo vamos a recuperar en el mes de febrero. Nótese que en la sección de crédito a 30 días, en el mes de enero indica que vamos a recuperar 120,000. Entonces, esta cartera que se va a recuperar la tenemos por la misma sección.
Ventas a 60 días. Muy bien, pasa el mes de enero y el mes de marzo. Vamos a recuperar los 72,000 quetzales que estamos generando para el mes de marzo. Entonces, por un lado tenemos los meses en donde se está realizando la transacción, donde se está realizando la venta, y por otro lado tenemos los meses en donde se van a mostrar los ingresos de acuerdo a la política de venta. Veamos el siguiente mes proyectado. Por ejemplo, decimos que en el mes de febrero realizamos ventas para 30 días. Entonces, ¿cuándo recuperamos? Recuperamos en el mes de marzo con 123,750. Es lo que tenemos por acá. Y así sucesivamente. Lo importante es identificar dónde está ocurriendo la transacción, identificar en qué mes se está generando la operación y en qué mes se está recibiendo ese efectivo. ¿Por qué? Para eso necesita la empresa el presupuesto de efectivo, conocer cuánto dispone a una fecha determinada y saber cómo administrar estos recursos. De eso se trata, que la empresa sepa, bueno, de acuerdo a mi proyección, de acuerdo a mi presupuesto de ventas, sé que en el mes de abril, por ejemplo, puedo obtener ingresos por 196,750, de acuerdo a la recuperación de la cartera. Y así sucesivamente. Entonces, en la cédula número 2, damos a conocer a la empresa cómo estará el ingreso de efectivo en función de la colocación de las ventas al crédito. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud con la cédula número 2. No, licenciada, muchas gracias. No, licenciada. Muy bien, gracias por informar. La verdad que, como les decía, no es que sea muy difícil de interpretar, de comprender, de realizar. Un poquito laborioso nos puede resultar por el tema de elaborar las cédulas, pero en este sentido estamos trabajando en Excel, se nos hace mucho más fácil, a diferencia que el año pasado, pues nosotros lo realizábamos en pizarra, los estudiantes también a través de papel y lápiz, donde también el examen era de la misma forma, ¿verdad? Ahora pues tenemos la ventaja de que podemos utilizar el Excel, lo importante es que también sepamos utilizarlo, ¿verdad? Apliquemos las fórmulas correctamente, apliquemos las operaciones, tanto de suma, resta, multiplicación, porque a veces eso se nos dificulta. Entonces estamos generando la interpretación correctamente, pero por algún error, en lugar de marcar el signo más, marcamos el signo menos y ya nos cambia el resultado. Entonces, lo importante es saber interpretar cómo vamos a generar las distintas cédulas y poder mostrarle a la junta directiva, al consejo de administración, cómo estará el presupuesto de caja, cómo estará el flujo de caja a una fecha determinada. En este caso nos están pidiendo información para un semestre. Veamos la cédula número 3. En cuanto a la cédula número 3, para elaborar la integración de compras, utilicemos la información que nos proporciona el numeral 6, en donde nos indica las compras estimadas. Ahí tenemos todos los meses con las compras proyectadas o con las compras estimadas, tanto desde el mes de enero hasta el mes de junio. Muy bien. Entonces, también necesitamos conocer la información que está en el numeral 8 para conocer la política de las compras y saber en qué momento debe de realizarse ese pago, ese desembolso. Si recuerdan, por un lado tenemos la percepción o la cobranza y por otro lado tenemos los desembolsos o las salidas de efectivo. Entonces, también es importante que veamos que vamos a determinar también el IVA crédito fiscal. Bueno, en este sentido, tenemos registrado por acá los meses tanto de enero hasta junio. En esta sección es lo que nos está mostrando el enunciado. Nos indica, bueno, tenemos la proyección, la estimación de las compras que se van a realizar en el semestre, pero de esas compras el 30% es al contado.
muy bien, lo que usted hace es una operación de multiplicación donde el total de las compras le aplica un 30% para conocer cuánto es el efectivo que tiene que disponer para poder realizar esas compras estimadas. Porque si también no dispone de ese efectivo, pues también ya se ven las formas de financiamiento para poder solventar las operaciones de la empresa. Como lo veíamos, ahí también el enunciado nos dice, bueno, la empresa ha identificado que puede necesitar un financiamiento externo. Bueno, también se puede generar la proyección de ese financiamiento. En este caso estamos verificando la integración de las compras, donde nos indica que también se realizan compras al crédito y en este caso a 30 días y esto es un 40%. ¿Qué hace? Multiplica el total de compras por 40% para obtener la cantidad o el monto que debe desembolsar la empresa para cumplir con esa compra estimada. También tiene compras al crédito a 60 días y esto es un 30%. Entonces, ya conocemos que el 30% es al contado y el 70% es al crédito, donde de ese 70%, el 40% es a 30 días y el 30% es a 60 días. Es una distribución lo que tenemos acá, similar a la cédula número 1, en donde acá el IVA que corresponde es un IVA crédito. ¿Qué hace? De igual forma, va a utilizar la base de las compras, lo multiplica por 0.12 para conocer el impuesto que va a generar con esas compras. Entonces, de esta forma estamos generando la cédula número 3 que corresponde a la integración de las compras. Es una distribución sistemática en función de la política de compras. La cédula número 4 es similar a la número 2. En una, por un lado, teníamos clientes, si recuerdan, y ahora tenemos proveedores. Por un lado teníamos los ingresos y ahora tenemos los pagos. ¿Por qué? De eso trata el presupuesto de caja. Conocer cuáles serán los derechos de cobrar contra terceros o las obligaciones de pagarle a terceros. Entonces, la empresa debe conocer cuáles son sus derechos en función de lo que va a recuperar, de lo que va a percibir, pero también necesita conocer cuáles serán sus obligaciones. Por ejemplo, tenemos que dentro de esta información es importante utilizar la información que nos presenta el enunciado en cuanto a la política de compras. Y la política de compras la podemos visualizar en el numeral 8, donde tenemos compras al contado a 30 días y a 60 días. También debemos de observar la información en el enunciado de acuerdo al numeral 3, donde nos indica que existe un saldo contra proveedores y también tenemos compras que se realizaron en el mes de noviembre y compras que se realizaron en el mes de diciembre. ¿Esto para qué? Para conocer que esas compras realizadas en el periodo anterior me pueden afectar el presupuesto que estoy generando en este momento. Por ejemplo, en el mes de noviembre se realizaron compras de 300,000, pero tenemos de esos 300,000 que son 90,000 a 60 días. Muy bien, si nosotros, empresa, compramos en el mes de noviembre, pero el crédito que nos concedieron esas 60 días, muy bien, en el mes de diciembre transcurren 30 días y en el mes de enero se vencen los 60 días. Entonces, la empresa debe registrar esa operación, ese desembolso para el mes de enero. Aunque la compra se realizó en el mes de noviembre, el impacto en el efectivo se dará en el mes de enero. En el mes de enero, la empresa tiene que desembolsar por concepto de proveedores. Siendo el mismo caso el mes de diciembre, por ejemplo, a los 30 días de la compra, pues será en el mes de enero. En el mes de enero también la empresa tiene que generar esa obligación, ese desembolso, ese pago, y por eso es que estamos generando el registro en el mes de enero. Compra realizada en diciembre, desembolso realizado en el mes de enero. Y así sucesivamente, utilizamos la información que
generamos en la cédula número 3. Por ejemplo, vamos a ir a visualizar el mes de enero. El crédito a 30 días tenemos que son 124,000, que son los que tenemos por acá. Y también tenemos que el crédito a 60 días son de 93,000. Entonces, observemos que estamos generando los registros de acuerdo al desembolso en el mes que van a impactar. Debemos de tener clara la información para que el Consejo de Administración, la Junta Directiva pueda tomar las decisiones oportunas, o nosotros como área financiera también sepamos cuál va a ser el movimiento efectivo o para la elaboración del presupuesto. Si es estando en el lado de elaboración, pues lo podemos estructurar, o estando en el lado de fiscalización, de auditoría de la ejecución del presupuesto, veamos cuál fue el presupuesto piedra. ¿Cuál fue el presupuesto, el proyecto inicial de presupuesto? Veamos cómo estuvo la ejecución y si se está incumpliendo con el pago de proveedores, cuál es la razón, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos claros los escenarios y sepamos cuál es nuestra posición o nuestra función para poder generar las acciones correspondientes. Ahora, en cuanto a la cédula número 5. Esta cédula es muy fácil. Realmente solo vamos a tomar datos de la cédula número 1 y la cédula número 3. Pero esta cédula entonces corresponde a la integración de efectivo. En cuanto a la integración de efectivo por concepto de IVA. Si recordamos, en la cédula número 1 habíamos descrito, habíamos registrado el IVA por concepto de ventas. Cédula número 1. ¿Qué es lo que tengo? IVA por concepto de ventas. Lo que estoy generando en la cédula número 5 es el monto de forma horizontal. Por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, esta información yo ya la tengo en la cédula número 1. El IVA por concepto de compras, de igual forma, lo estoy generando horizontal. Esta información yo ya la tengo en la cédula número 3. Lo que estoy haciendo es trasladar a la cédula número 5 los montos que corresponden al impuesto al valor agregado, ya sea por un IVA débito o un IVA crédito. Acá lo que hacemos es generar una proyección donde yo, empresa, ya sé que generé ventas con un impuesto de 57,000, pero realicé compras con un impuesto de 37,000. Entonces, desde ahí yo ya tengo que tener idea que voy a realizar desembolsos de efectivo para el pago del impuesto al valor agregado de 20,400. Entonces, desde aquí ya podemos saber también cómo gestionar esos recursos para contar con la suficiente liquidez y que pueda cumplir con esa obligación la empresa. Porque esa es lamentablemente una de las situaciones, pero por temas de cultura, si bien sabemos, las empresas que operan en nuestro país regularmente son empresas familiares, micro y pequeñas empresas, donde no se cuenta con una cultura de cumplir con las obligaciones tributarias. Y eso lo que genera al final son mayores desembolsos de efectivo, porque si usted, empresa, no cumple con su pago al día de hoy, usted sepa que debe de cumplir con el pago del 50% más una multa de 150 quetzales más los intereses que pueda generarle ese impuesto. Entonces, de pagar 20,400, la empresa puede llegar a pagar 30,000 o más de 30,000 quetzales. Entonces, es importante que sepamos cuáles van a ser las obligaciones en cuanto a impuestos y que se cuente con la liquidez a una fecha establecida. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado se paga un mes posterior al cierre. Por ejemplo, estamos cerrando el mes de septiembre, que fue el mes anterior. La empresa tiene todo el mes de octubre para poder generar esos recursos financieros y pueda generar el pago para ese impuesto. Pero ¿qué pasa si no generamos la proyección del pago de impuestos? Llega la fecha de pago y no contamos con la liquidez suficiente para generar ese pago. Y lo que se traduce a
mayores gastos para la empresa. Entonces sí tenemos que dejar claro cuál va a ser la proyección del pago para el impuesto al valor agregado, que es uno de los principales y es uno de los que sí tiene la mayor multa porque tiene el 50% del impuesto. Entonces es importante que desde ya dejemos una proyección de que el pago se tiene que realizar. Ya lo vamos a ver en la cédula número 10. Ya vamos a ver cómo se distribuye el impuesto al valor agregado y cómo vamos a ir generando esa proyección del posible pago. Por eso se llama presupuesto, una estimación. En cuanto a la cédula número 6, acá lo que tenemos es una integración de gastos de venta. Muy bien. Para realizar la cédula número 6, necesitamos la información proporcionada en el enunciado. En el numeral 12, donde nos indica que los gastos de venta son 24,000 anuales por concepto de sueldos. Entonces, desde acá ya debo conocer que me está generando una información de forma anual. Pero ¿cómo estoy elaborando el presupuesto? Bueno, mi presupuesto que estoy generando es para un semestre. Muy bien. Entonces, de estos 24,000 anuales, lo que hago es una división para conocer cuál es el desembolso de sueldos de forma mensual. Si tiene calculadora a la mano o de forma mental, también lo podemos hacer, donde decimos que 24,000 son anuales. Dividido 12 meses, esto es un total de 2,000 mensual. Si lo hacemos proporcional, porque la información solo nos indica el desembolso o los gastos del departamento de ventas son 24,000 anuales por concepto de sueldos. Muy bien, para conocer cuál es el desembolso mensual, hágalo sencillo. 24,000 dividido los 12 meses y de esta cuenta obtiene que mensualmente por el concepto de sueldos va a desembolsar 2,000 quetzales. Estamos haciendo de forma mensual y únicamente estamos trabajando un semestre. ¿Se comprende esa parte? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Gracias, muy bien. Ahora, en cuanto a las comisiones. Bueno, la información nos dice en el numeral 12. Las comisiones de los vendedores son el 6% de las ventas. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Utilizo el monto de ventas de cada mes y lo multiplico por el 6%. De esta cuenta tengo que para el mes de enero, las ventas proyectadas son de 480,000 y en el escenario que sí se realicen esas ventas, debe cancelárseles a los vendedores por concepto de comisiones 6%. Entonces, usted empresa, prepárese para generar un desembolso de 28,000. Lo obtengo. Utilizo las ventas del mes de enero, 480,000 por el 6%, y de esa cuenta tengo que voy a cancelarle 28,800 en el mes de enero por concepto de comisión. Y así para cada mes. Ventas por el 6%, porque ese es el porcentaje de la comisión. Tengo también material de empaque. Y el material de empaque me indica que para determinar ese monto, necesito conocer que el 2% de las ventas es lo que gasto en material de empaque. Muy bien, utilizo el monto de ventas, el mes de enero, y el 2% de esa venta, pues es mi gasto por material de empaque. La misma operación voy a utilizar para el mes de febrero hasta el mes de junio. Viendo al tema de propaganda, la información del enunciado me indica que de propaganda son 9,600 anuales. ¿Qué voy a hacer? De forma proporcional también. 9,600 lo voy a dividir dentro de 12, que son los meses que contiene el año, y el desembolso me dice, mire, de propaganda se estima gastar
9,600 anuales. ¿Qué hago? Generar una división para conocer cuál es el desembolso mensual. Por eso estos 800 los estamos registrando en cada uno de los. Y con el tema de gastos varios. Con el tema de gastos varios nos indica que el 3.5 sobre ventas es lo que se desembolsa por gastos varios. Muy bien, ventas, utilizo el monto de las ventas proyectadas para el mes de enero y lo multiplico por 3.5%. De esta cuenta obtengo que esta es la estimación de gastos varios, de otros gastos que no están considerados específicamente, pero que pueden ocurrir en el departamento de ventas. Y de esta cuenta tengo la proyección, la cédula de la integración de los gastos de venta, donde ya conozco cuál es el sueldo mensual, las comisiones, el material de empaque, la propaganda y los gastos varios. En este sentido, ya tengo que para el mes de enero, el departamento de ventas va a generar un desembolso de 58,000. Para el mes de febrero, 59,725 y así sucesivamente. Entonces, acá ya tengo la proyección, la estimación, la integración de los gastos de venta. Vamos a ir a la cédula número 7 y acá ya nos muestra la integración de gastos de administración. Recordemos, son los departamentos principales de una empresa comercial y en efecto debe generarse la estimación para cubrir esas necesidades o esas posibles ocurrencias en el sentido o en el ciclo de la empresa. Veamos entonces, para desarrollar la cédula número 7, necesitamos los datos proporcionados en el numeral 11. Vamos a verificar el numeral 11. Y este nos indica que de sueldos son 78,000 anuales. Muy bien. ¿Qué hace usted entonces? De igual forma, va a conocer, va a distribuir de forma proporcional los gastos. Estos 78,000 dividido 12 y esto es lo que corresponde a cada mes. Es lo que corresponde a cada mes. Ahora, en cuanto al tema de alquileres, el enunciado nos indica, mire, con el tema de alquileres, anualmente usted puede desembolsar 7,200. Muy bien. 7,200 dividido 12 y ya sé que proporcionalmente puedo desembolsar 600 cada mes. Con el tema de mantenimiento. En el tema de mantenimiento, el enunciado me indica que puedo desembolsar 3,600 al año. Muy bien, 3,600 dividido 12 y tengo que puedo generar un desembolso proporcional de 300. Por eso decimos que es una estimación, porque en algunos meses puede que sea menos, en otros meses puede que sea más. Pero el punto es que tenemos proyectado, tenemos estimado para el año 3,600. Con el tema de electricidad, tenemos que son 4,320. Muy bien, 4,320. También lo vamos a dividir en 12 para generar una proporción de forma mensual. Pero aquí hay un tema importante y es que necesitamos observar lo que indica el numeral número 13. Perdón, el numeral 13. Vamos a verificar. Los pagos se hacen en el mes que se incurren. Estamos cumpliendo con el principio de acumulación o de venco. Estamos generando los registros en el mes que incurre. Excepto la energía eléctrica. Este servicio, como sabemos, se paga en el mes siguiente. La empresa tiene pendiente el pago del mes de diciembre por un monto de 290. Entonces, si en el mes de diciembre no se generó el pago de energía eléctrica, ¿por qué? Significa que se va a pagar el mes de enero. ¿Con cuánto? 290. Entonces, ese saldo lo estoy generando del enunciado. Ya me está indicando cuál es el monto. Ahora,
sabemos que se genera el pago entonces un mes posterior a el servicio recibido. Por eso tenemos que desde el mes de febrero hasta el mes de junio, una estimación por concepto de energía eléctrica de 360. Y con el tema de gastos varios, el enunciado nos indica que se tiene un estimado de 6,000 quetzales para gastos varios anuales. Entonces, haciendo una relación o una proporción, esos 6,000 los dividí en los 12 meses y esto significa que voy a generar una estimación, un presupuesto de 500 quetzales para cada mes por concepto de gastos varios en el área de administración. Y así es como integro la cédula número 6 y 7. Veo el enunciado, veo cómo está la información y también debo de considerar los elementos en cuanto a los gastos que se generan o los desembolsos que se generan un mes posterior al servicio recibido. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos claros con la información? ¿Alguna inquietud? Hasta el momento todo bien, licenciado. Gracias por indicar. Bueno, ahora vamos a verificar la cédula número 8. Esta se denomina integración de cuotas X. Muy bien. Para elaborar la cédula número 8, es necesario contar con la información de las cédulas 6 y 7. Por eso, si se dan cuenta, todo es coherente y se muestra el orden y trazabilidad. En este caso, para la cédula 8, necesito datos de la cédula 6 y 7 respecto a los sueldos proyectados. Y a estos les vamos a aplicar la cuota o el porcentaje de el X laboral y el X patronal. ¿Qué hacemos entonces? Voy a generar el rubro de sueldos de sala de venta y ¿qué hago? Únicamente lo llamo o lo traslado de la cédula número 6. Aquí lo tengo. ¿Qué hice? Trasladarlo a la cédula número 8. Sueldos de administración y comisiones. Estas las voy a traer de la cédula número 7, donde necesito la información correspondiente a sueldos y comisiones. Y vamos a verificar la información que corresponde a la cuota patronal y la cuota laboral. Acá, para efectos de la estimación de los desembolsos, se está considerando las comisiones también sujetas a las cuotas patronales, ¿verdad? Entonces, laborales de X. Para efectos de los ingresos, estamos considerando las comisiones sobre ventas. Puede existir una política también de la empresa donde no se puedan incluir, pero ya va a estar definido. El Código de Trabajo y la normativa de X nos deja al libre criterio poder considerar las comisiones para el pago de seguro social. Entonces, para este caso vamos a considerar las comisiones como ingresos para poder estimar la cuota patronal y la cuota laboral. ¿Qué hago? Un total entonces de los ingresos de sueldos y comisiones para conocer cuál es el monto afecto a la cuota patronal. Conociendo entonces el porcentaje, aplico un 12.67% y para la cuota laboral aplico un 4.83%. Esos son los porcentajes que utilizamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Determinar la estimación de la cuota patronal y la cuota laboral, donde sabemos que la cuota patronal es obligación de la empresa, del patrono, y la cuota laboral es obligación del colaborador. Pero sí tenemos que dejar clara la estimación porque entonces, para el mes de enero, su planilla de X se está estimando o puede ejecutarse con 6,527. Entonces es importante que veamos esta sección en cuanto a la integración de las cuotas patronales y laborales. Acá lo que se está mostrando es
una proyección de cómo puede generarse la planilla de X, la planilla del Seguro Social, si se da ese escenario que se está proyectando. En cuanto a la cédula número 9, bueno, para realizar la cédula número 9, que se denomina amortización de préstamo, nótese que también el numeral 9 nos muestra la información referente a este financiamiento adquirido, donde nos indica que el financiamiento total es de 300,000 y de este se van a abonar 25,000 trimestrales y se van a pagar intereses del 22% anual. Este 22% anual es el porcentaje de interés, pero los intereses se van a pagar de forma mensual sobre el saldo que esté generando ese préstamo. Entonces, se estima que se va a percibir en el mes de enero y el monto es de 300,000. Nos indica el enunciado, pero mire, usted no va a generar pago de capital cada mes, no, lo va a generar cada trimestre. Muy bien, entonces en el mes de marzo corresponde un desembolso por el financiamiento y en el mes de junio corresponde otro desembolso por financiamiento. ¿Qué voy a hacer? También determinar intereses. Por ejemplo, en el mes de enero únicamente determino el interés. Decíamos, es de 22% anual, pero el interés lo voy a estar generando o lo voy a estar desembolsando de forma mensual sobre el saldo. Entonces, en el mes de enero y febrero, el saldo es el mismo, por eso el interés está de la misma forma. ¿Cómo determino el interés? El capital inicial, en este caso, el saldo por el 22% dividido 12. ¿Por qué? Es el interés mensual. Llegando al mes de marzo, pues pagué 25,000 de capital y ya solo tengo un saldo de 275,000. Y recordamos que nos indica el enunciado, el interés calcúlalo sobre el saldo. Por eso estamos tomando el saldo de 275,000, aplicando el 22% de interés. Recordemos, ese interés es anual, pero como lo estamos haciendo pagadero de forma mensual, lo dividimos en 12 para conocer cuál es el desembolso por concepto de intereses cada mes. Y así sucesivamente para cada uno de los meses. Siendo el caso también del mes de junio, donde ya de 275,000 generé un abono a capital de 25 y ya solo tengo 250,000. Entonces, los intereses del mes de junio los voy a estimar sobre el saldo. 250,000 por 22% dividido 12 para conocer cuál es el concepto de intereses por el mes de junio. En este sentido, si recuerdan, dentro de nuestro estado de resultados también tenemos los gastos financieros que corresponden a intereses y ya vamos a ir viendo cómo estos también impactan en el presupuesto de caja, porque hay que cubrir las obligaciones que ha adquirido la empresa. Con la cédula número 10, acá pues ya utilizamos toda la información que previamente hemos determinado. En la cédula número 10 utilizamos información desde la cédula número 1 hasta la cédula número 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una estructura de un flujo de caja donde tenemos ingresos y tenemos egresos. O puede ser similar también a un estado de resultados, donde están todos los ingresos y donde están todos los egresos. Pero acá en el tema de la cédula número 10, vamos a registrar todos los flujos de efectivo que se van a percibir de acuerdo con cada mes. Por ejemplo, de ventas al contado, tenemos que en el mes de enero vamos a percibir o vamos a obtener ingresos de 288,000. ¿Y dónde obtengo esto? Cédula número 1. Ventas al contado. Veamos acá. Columna C, fila 5, 288,000. Muy bien. Pero si se recuerdan, también tenemos la integración de las cuentas por cobrar. ¿Cuánto vamos a recibir? En el mes de enero nos indica la cédula número 2 que podemos recibir de efectivo
180,000. De esta cuenta tenemos en la cédula número 10 el ingreso tanto por ventas al contado como por cobros de cartera. De esta cuenta la empresa ya tiene la estimación, ya percibe, ya cuenta con un escenario de los posibles ingresos que puede obtener en el mes de enero. Si recuerdan, también las ventas llevan consigo el IVA, por eso es que lo tenemos por esta sección. No es que sea un ingreso, pero recuerden que cuando vendemos, nosotros vendemos con el IVA incluido. De igual forma, cuando compramos, nuestras compras ya incluyen IVA. Entonces debemos de considerarlo para el tema de conocer cuál será el movimiento del efectivo total. Voy a generar el ejemplo de forma vertical para que veamos la trazabilidad. Entonces, tenemos los ingresos de ventas al contado, los cobros por ventas al crédito y tenemos el IVA débito como un ingreso. Lo dijimos, lo estamos considerando porque nuestras ventas pues ya son con el IVA incluido. ¿Por qué? Esa va a ser nuestra facturación total, si lo podemos ver de esta forma, ventas al contado, también el IVA y también los cobros, ¿verdad? Que se van a generar en proporción de la política de ventas. Obteniendo así un total de ingresos por 525,600. Y va a ser la misma modalidad para todos los meses. Tomamos de la cédula número 1 las ventas al contado, tomamos de la cédula número 2 los cobros y de la cédula número 1 el IVA débito. En cuanto a los egresos, lo que vamos a generar es desembolsos o salidas y para ello pues tenemos la información de compras al contado. ¿Y esto dónde lo encontramos? En la cédula número 3. Cédula número 3, compras al contado, columna C, fila 40, 93,000. Y también tenemos los pagos en el mes de enero, 218,000. Es lo que tenemos entonces en la cédula número 10, donde corresponde al flujo de caja, donde estimamos que vamos a realizar desembolsos por compras al contado, por pago a proveedores y por el concepto de IVA crédito. ¿Por qué? Nuestras compras ya las vamos a realizar también con IVA. Entonces, también tenemos los otros desembolsos que son los gastos de venta. Esto ya lo estoy trasladando de la cédula número 6 y los gastos de administración que los estoy trasladando de la cédula número 7. Gastos de administración y de ventas. Sigamos con la misma metodología. Cuota X. Muy bien, me voy a verificar en la cédula número 8 y acá me indica, bueno, mire, usted empresa ya hizo su estimación, su integración de las cuotas X, pero usted empresa debe recordar que dentro de sus obligaciones, de acuerdo a el numeral, vamos a ver qué numeral nos indicaba que estaba pendiente la cuota. El numeral 15 nos indica que el saldo de las cuotas X al 31 de diciembre es de 5,000. Muy bien. Entonces, recordemos, el X también lo generamos o lo pagamos un mes posterior al cierre. Por ejemplo, estamos cerrando el mes de septiembre, la empresa cerró el 30 de septiembre, pero tiene hasta el 20 de octubre para poder generar el pago de las cuotas X. Por eso tenemos acá registrados los 5,000 y los otros 6,527 ya corresponden a la cédula número 8, donde tenemos 6,527. Aquí puede existir alguna duda. Tenemos los 6,527, 6,685. Si nos damos cuenta, son los totales. Acá puede existir alguna duda en cuanto a, bueno, si ya sabemos que la cuota laboral es responsabilidad del colaborador. Si bien es cierto, así lo es, pero recordemos también que la empresa tiene que estimar ese desembolso
y va a depender de su operación. ¿Por qué? Usted, empresa, debe generar la retención de la cuota laboral para trasladar ese pago al Seguro Social. Entonces también tenemos que tener el debido cuidado en cuanto a todas las operaciones. Eso ya es de conocimiento de ustedes, ¿verdad? Empresa debe retener su cuota al colaborador del 4.83% para trasladar esos fondos al Seguro Social a través de la planilla de IX. Muy bien. Y en cuanto a el IVA por pagar, decíamos, estamos generando en la cédula 1 y la cédula 3 la estimación de IVA. ¿Por qué? Necesitamos conocer cuál es el escenario, cuál es entonces el impuesto real que debe pagar la empresa por concepto de impuesto al valor agregado. Nótese que solo estamos proyectando impuesto al valor agregado. Ahora, los otros impuestos van a depender de la modalidad del régimen al que esté afiliado la empresa. Si está en el régimen sobre los ingresos, pues muy bien. De sus ingresos, hasta el 30%, hasta 30,000 paga el 5% y de 30,000 en adelante paga el 7%. Ahora, si está en la modalidad sobre las utilidades, puede pagarlo de forma trimestral hasta un 25% o de forma anual, ¿verdad? Entonces, el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad ya va a depender en el régimen en el que se encuentre la empresa. Pero puede ser acreditado, por eso es que no lo estamos considerando, porque no va a representar mayor impacto si se tiene una buena política fiscal, una gestión de los recursos, tanto de compras y de ventas. Entonces, también su planilla, ¿verdad? Vamos a verificar cuál es el régimen en el que se encuentra la empresa para generar la estimación también de los impuestos. Si ya el enunciado nos indicara, miren, la empresa está en el régimen sobre las utilidades, genere la estimación del ISR trimestral. Bueno, debe hacer una estimación al mes de marzo y una estimación al mes de junio, sabiendo también que sus desembolsos van a ser en un mes posterior. Entonces sí tenemos que tener cuidado de conocer cuáles son las obligaciones fiscales de la empresa para generar la proyección o la estimación o considerarlo dentro de nuestro presupuesto. Yendo con el tema del IVA por pagar, en el numeral 14 del enunciado indica, el IVA se paga en el mes siguiente a las compras. En este caso, el saldo al 31 de diciembre es de 15,000. Muy bien, al 31 de diciembre el saldo era de 15,000, pero sabemos, el desembolso o el pago impacta en el mes de enero. Por eso tenemos acá que esos 15,000 posiblemente se desembolsen en el mes de enero. Y ahora para los siguientes meses, bueno, ¿y eso cómo lo hacemos? Sencillo. Ya teníamos la cédula número 5. ¿Se recuerdan? Lo que hicimos fue una resta de IVA débito menos IVA crédito. Y ya tenemos que para el primer mes, en el mes de enero, tenemos que generar un pago de 20,400. Pero recordemos, el IVA se paga un mes posterior. Entonces, estos 20,400 los vamos a desembolsar en el mes de febrero. Por eso que en la cuenta de IVA por pagar tenemos en el mes de febrero una estimación de 20,400 por pago de IVA. Y así sucesivamente para los otros meses. El IVA determinado en el mes de febrero posiblemente lo paguemos en el mes de marzo. Entonces, si vemos todos los meses, posiblemente se puede incurrir en el pago de IVA. Pero también depende cómo usted gestione sus compras, cómo gestione sus ventas, cómo gestione sus gastos para poder disminuir este impuesto al valor agregado. Tenemos dentro de los egresos también la amortización al préstamo. Si recordamos, en la cédula número 9, cuando existen amortizaciones, solo existen en el mes de marzo y en el mes de junio. Así lo estamos proyectando, lo estamos estimando en la cédula número 10. Muy bien, amortización solo genera en el mes de marzo y en el mes de junio. Gastos financieros corresponde a los intereses. Muy bien, en el mes de enero 5,500, en el mes de febrero de igual forma, y son los que están registrados en la última fila de gastos financieros.
Entonces, de esta forma, de esta cuenta, ya tenemos el registro de el flujo de efectivo en cuanto a todas las operaciones de la empresa, ingresos y egresos de efectivo. Acá la empresa sabe cuál será su efectivo final en cada mes. Y esto nos lleva a la cédula número 11, donde esta cédula se denomina movimiento de caja mensual. Entonces, esta corresponde del mes de enero al mes de junio. Pareciera ser muy difícil, muy laborioso, pero en cuanto usted toma el tiempo, ve el enunciado, ve los registros, es así de fácil. Vea entonces. Para esta cédula necesitamos la información que está descrita en el enunciado numeral 1. Y esta dice, el saldo de caja al 31 de diciembre del 2019 es de 125,000. Acá la empresa ya le está diciendo cuál es el saldo. Pero si no se lo da, usted vaya al estado de situación financiera, al balance general, vea cuál es el saldo de caja y tome ese saldo, porque este es el saldo de caja del mes anterior. Muy bien. El movimiento de caja en el mes de enero, es decir que se estima que se van a obtener ingresos de 525,600, pero se van a realizar desembolsos por 439,000. Significa que vamos a contar con disponibilidad de 85,710. ¿Qué hago? Eso lo traslado para el movimiento del mes de enero, para contar con un saldo final. ¿Qué hago con el saldo final? Únicamente es una suma de su saldo inicial más el movimiento del mes. Pero ¿qué pasa? Si usted, en lugar de tener flujos de caja positivos, generó flujos de caja negativos, pues a su saldo inicial lo que va a hacer es restarlo. Porque es la razón, es lo justo. No va a sumar algo del cual usted no está percibiendo ese efectivo. Entonces tengamos en cuenta eso. Si acá, en esta diferencia, nos hubiera representado un impacto negativo, pues tome en cuenta que también lo va a restar. Para este caso, estamos viendo que los flujos de caja son positivos. Ahora, para el siguiente mes, mes de febrero, mi saldo inicial será el saldo final del mes anterior. Estos 210,000 los estoy trasladando para el saldo inicial del periodo siguiente. ¿Y qué hago? Trasladar el movimiento de efectivo. Mes de febrero lo traslado para acá. De la misma cuenta genero el saldo final. Suma de saldo inicial más movimiento de efectivo. Y este saldo final se constituye como saldo inicial para el siguiente mes. Eso ya pues también lo hemos trabajado en cuanto a los flujos de efectivo, los flujos de caja que se están representando en cada mes. Llegando al mes de junio, de acuerdo al presupuesto, vemos que existe un flujo de caja positivo por un monto de 639,151.67. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mostrarle a la administración, mire, de acuerdo a la proyección o la estimación o al proyecto de presupuestos, se pretende que al 30 de junio la empresa cuente con una liquidez, con un fondo de efectivo de 639,151.67. Perfecto. ¿Qué va a hacer con eso? Veamos qué indica el enunciado. El enunciado me indica en el numeral 4. Las ganancias no distribuidas al mes de diciembre ascienden a 960,000. Muy bien, ya tengo también que considerar que la empresa tiene ganancias no distribuidas. Entonces, en algún momento necesitamos también considerar estas ganancias no distribuidas para no comprometer los flujos de efectivo que
cuenta la empresa a una fecha determinada. Entonces, también debemos de cuidar esa parte para que en algún momento la junta directiva, el consejo de administración, pretende distribuir esas ganancias acumuladas, pues de dónde van a salir los fondos también. Usted vaya considerando también su rubro de caja, su rubro de bancos, su rubro de reservas para esos pagos posteriores. Entonces, también debemos observar el numeral 10 y este nos indica si la empresa tiene fondos disponibles al final del semestre que estamos trabajando, pagará por concepto de dividendos en efectivo el 40% de las ganancias no distribuidas. Por eso tenemos que en el numeral 4 nos indicaba cuál es el monto, 960,000. Haga usted la operación de 960,000 por el 40% y de esa cuenta tenemos que se va a realizar el pago de dividendos de 384,000. Como indicamos entonces, el total de ganancias no distribuidas es de 960,000 por 40%, que es lo que se decretó que se va a pagar. Tenemos que se van a generar desembolsos de efectivo de 384. Muy bien, entonces usted empresa ya no cuente con los 639, sino que va a contar únicamente con 255,151.67. Pero ahora, ¿qué va a hacer con ese efectivo? Usted financiero, usted CPA, ¿cómo va a administrar los recursos? ¿Cómo va a distribuir esos recursos? ¿Qué va a hacer con ese efectivo? No lo puede mantener sin movimiento porque ya se convierte también como un efectivo ocioso. No, necesitamos generar más efectivo sobre esos flujos que se han determinado. Solo voy a preguntar hasta dónde vamos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Por el momento no, licenciada. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo que indicábamos es que en la última cédula lo que hicimos fue distribución de dividendos. Hasta aquí finalizamos con el presupuesto de caja. Algo adicional puede ser la elaboración de los estados financieros pro forma, pero en este caso no tenemos estados financieros del periodo anterior. Los estructuramos acá para efectos de que veamos cómo puede ser, pero por ejemplo, para el caso de el balance general, no contamos con información de edificios, no contamos con información de capital, pero puede darse en la realidad. Usted ya tiene los estados financieros del periodo anterior. En efecto, genere estados financieros pro forma o estados financieros proyectados con base a el movimiento que se dio. Ya tenemos acá cuentas de caja, por ejemplo. Usted va a contar con 255,000. Tenemos información de ventas, sí la tenemos, ¿verdad? Todas las ventas que se van a generar en el semestre, todo el costo de ventas que representa las compras, todos los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos financieros. Y acá se determinó el impuesto sobre la renta para saber cuál va a ser la utilidad de ese semestre, de ese periodo que estamos proyectando. Claro, hacemos la salvedad que son estados financieros pro forma. Si usted ya cuenta con información de un periodo anterior, enhorabuena, puede elaborar su estado de situación financiera para un periodo, en este caso, de enero a junio, proyectado. Para saber cómo va a estar el movimiento, cuál será la situación financiera de la empresa, conociendo a través del presupuesto ese escenario, cómo será el movimiento, cómo estará. En este sentido, esta es la forma en la que elaboramos el presupuesto de caja. Si se puede confirmar que lo que elaboramos fue un análisis de los ingresos, de los egresos de efectivo, de las cuentas que constituyen entonces esos cambios, esos movimientos, y esto nos permite conocer cuál es el saldo final con el que puede disponer la empresa a una fecha dada. Claro, un presupuesto.
Decíamos entonces, y ahora, ¿qué va a hacer la empresa con esos 255,000? ¿Qué puede hacer? Los puede invertir, los puede colocar como un fondo fijo. ¿Qué va a hacer la empresa? Para ello necesitamos conocer lo que corresponde a el presupuesto de capital. Pregunto nuevamente, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud con el presupuesto de caja. Si no hay duda, vamos a entrar al otro tema. Lo quiero trabajar en conjunto para que veamos cómo la empresa puede utilizar los fondos que tiene de presupuesto de caja para el presupuesto de inversiones o de capital. Solo voy a dejar de compartir la información y les voy a proyectar lo que corresponde al presupuesto de capital. Solo me pueden confirmar, por favor, si se está visualizando. Tengo proyectada la información que corresponde al presupuesto en la clase número 14. ¿Me confirman? Bien, Se ve, licenciada. Gracias, muy amable. Gracias por indicar. Bueno. En primera instancia vamos a conocer qué es el presupuesto de capital. Y de acuerdo a la información teórica, nos indica que este proceso consiste en evaluar y seleccionar inversiones a largo plazo que sean congruentes con la meta de la empresa. Para eso, pues ya hemos evaluado la filosofía, los objetivos tanto operacionales, estratégicos y financieros que la empresa se ha planteado. ¿Para qué? Para incrementar al máximo la utilidad de los propietarios. Muy bien. Estamos viendo la palabra clave, inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque a través de ellas se pretende que se incremente la utilidad de la empresa, ¿verdad? Inversiones a largo plazo. Entonces, ¿por qué partimos del presupuesto de capital? Partimos también del presupuesto de caja. Porque si usted empresa ya conoce que posiblemente puede tener flujos de efectivo positivos, también sepa cómo puede utilizar esos flujos. ¿Y cómo los puede utilizar? Acá tenemos una opción, a través de inversiones a largo plazo. Muy bien, estas inversiones a largo plazo deben de considerar ciertos elementos, como lo veíamos en la lámina anterior, considerando la filosofía. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuáles son sus valores? Y cuáles son los planes estratégicos, cuáles son los objetivos operacionales que se ha planteado. Por ejemplo, si dentro de la filosofía, dentro del plan estratégico está la creación de nuevas sucursales, enhorabuena, los flujos de caja positivos que se pretende se van a percibir, se pueden invertir en la construcción de estas nuevas sucursales, de estas nuevas salas de venta. ¿Por qué? Porque esto es coherente con el plan estratégico de la empresa, ¿verdad? Entonces, también necesitamos conocer el riesgo financiero. Y este se materializa al no contar con la suficiente liquidez para cubrir los proyectos. Por eso es importante que el presupuesto de caja sea lo más pegado a la realidad y que contemos con esos recursos a una fecha estimada. Normalmente, por ejemplo, lo que estamos observando es que al mes de junio, en el presupuesto de caja, la empresa posiblemente puede generar flujos de efectivo por un saldo de 255,000, si traemos el mismo ejemplo. Usted, como CPA, como administrador de los recursos financieros, puede indicar, bueno, empresa
generemos un presupuesto de capital donde vamos a generar un proyecto de inversión a largo plazo, pero no lo vamos a iniciar en el mes de junio porque todavía no tenemos la certeza de que sí vamos a contar con esos recursos. Entonces, lo que se puede hacer es dejar un tiempo prudencial para no incurrir en el riesgo financiero, para poder evaluar si efectivamente se reciben o se perciben esos recursos del presupuesto de caja. Entonces, si su presupuesto está al mes de junio, usted bien puede indicar, bueno, el proyecto de capital, el proyecto de inversión, lo podemos iniciar en el mes de diciembre o en el mes de enero del periodo siguiente. ¿Por qué? Ahí la empresa ya tiene la certeza de que sí obtuvo esos recursos o que no obtuvo los recursos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no hacemos esa evaluación. Muchas veces creemos que el presupuesto sí o sí nos tiene que generar esos flujos de efectivo y nos comprometemos con un proyecto de inversión en el cual incurrimos en el riesgo financiero. ¿Por qué? Porque ya no contamos con esa liquidez suficiente y dejamos el proyecto a media o ya no continuamos con el proyecto o para continuar el proyecto necesitamos un financiamiento externo donde vamos a incurrir en más pago de intereses. No, entonces evaluemos. Para antes de generar un presupuesto de capital, veamos cómo estuvo el comportamiento de la ejecución del presupuesto de caja para saber si disponemos de esa liquidez. Y si disponemos, enhorabuena, realicemos o desarrollemos ese proyecto. ¿Para qué? Para evitar el riesgo financiero. Porque de ello también, pues, la empresa ya no puede contar con otros recursos para cubrir sus operaciones, llámese gastos de administración, gastos de venta, gastos por compras, o en este caso sería el costo de ventas, no puede cubrir su costo de ventas, entonces desde ahí la empresa ya empieza con problemas de liquidez. Entonces, para elaborar o desarrollar un presupuesto de capital, debemos de contar con la base del presupuesto de caja y tome en cuenta que debe de establecer un tiempo prudencial de acuerdo al monto de su presupuesto, del monto de su proyecto, para poder elaborar ese presupuesto. Usted, CPA, asegure que el presupuesto también puede ser también alcanzable. No vamos a establecer metas de las cuales sabemos que no se van a cumplir porque desde ahí estamos fallando. Sepamos también todas las políticas que ya las veíamos para no caer en el riesgo financiero. Porque cayendo en el riesgo financiero, vamos a otro tema que es el riesgo del negocio. Y acá pues se manifiesta al no cubrir el costo operativo. Ya decíamos, el costo de venta, tales como las compras, los inventarios. No podemos contar con la materia prima para generar la producción. No contamos con la liquidez para pagar los salarios. Y eso ya nos lleva a un riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque usted de empresa ya es moroso ante otra empresa, otro proveedor que le confió el crédito, usted ya no le está cumpliendo con sus pagos. Desde ahí la empresa, no, ya no le podemos dar crédito porque no cumple. Ya estamos afectando el riesgo reputacional de la empresa. O que usted no cumpla con sus obligaciones ante los colaboradores, no les pague, no les reconozca, no les entregue su remuneración en el tiempo oportuno. ¿Quién va a querer trabajar para la empresa? Entonces ya caemos en otros riesgos, que esto también nos puede llegar a un riesgo legal. Entonces sí necesitamos evaluar que contamos con los recursos necesarios para generar un presupuesto de capital, para generar un proyecto de inversión. No es solo de que se ve bonito, se ve que vamos a ganar mucho. No, necesitamos conocer cuáles son los elementos en cuanto a filosofía. Debemos evaluar el riesgo financiero y debemos de evaluar el riesgo del negocio. Para ello también necesitamos saber que el presupuesto de capital se puede invertir a través de CAPEX o de OPEX. ¿Y qué es el CAPEX? Bueno, estos son los desembolsos de fondos que producen beneficios a largo plazo. Estos son proyectos de inversión específicamente, tales como compra de inmuebles, compra de maquinaria, porque estas son inversiones que me van a generar efectivo posterior. Si yo compro una maquinaria, puedo tener mayor producción y esta mayor producción me va a generar más ingresos. Por eso se llama inversiones a largo plazo.
Cuando hablamos de que el presupuesto de capital lo podemos traducir en OPEX, operaciones, estos son desembolsos de fondos que producen beneficios a corto plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un claro ejemplo es en cuanto a los repuestos. Si usted tiene una flotilla de vehículos, se dio cuenta que su presupuesto de caja le va a dar flujos de efectivo positivos y bueno, no, yo quiero tener mi flotilla de vehículos en buen estado, voy a mandar a pintar esos vehículos, voy a colocarle llantas nuevas, por ejemplo. Bah, desde ese punto, lo que está haciendo es un gasto. Por eso es un beneficio a corto plazo. ¿Por qué? Lo que va a cambiar nada más es la imagen. Sus vehículos van a generar la misma función. Entonces, sí necesitamos evaluar dónde vamos a invertir esos recursos del presupuesto de caja, ya sea a través de un presupuesto de capital por el CAPEX, que sean inversiones a largo plazo, o por operaciones que solo producen un beneficio a corto plazo y que esto se traduce en gastos. ¿Por qué? Cuando usted genera la pintura a los vehículos, a la flotilla, lo que va a generar es un gasto de mantenimiento. Cuando usted cambia las llantas, lo que va a generar es un gasto de repuestos. Entonces, lo que está generando es un beneficio a corto plazo. No está generando ninguna inversión a futuro. Entonces, aquí también vale la pena conocer cuál es la tasa interna de rendimiento de las operaciones CAPEX. Si usted va a generar una inversión, evalúe cuánto va a recibir, cuánto va a retornar. Por eso se llama tasa interna de retorno. ¿Cuánto espera obtener en los proyectos de inversión para atraer los fondos y mantener el valor de las acciones? Por ejemplo, cuando estamos hablando de el CAPEX, también pueden ser adquisiciones de acciones en otra empresa y esto pues también nos va a generar una tasa de rendimiento. Pero evaluemos si realmente esa tasa de rendimiento es coherente a que yo esté invirtiendo de forma interna. Veamos tasa interna de retorno. ¿Cuánto espero ganar a través de esa inversión? Si yo, empresa, generé una compra de maquinaria que sé que me puede generar una producción de 100,000, ¿qué porcentaje de ganancia puedo obtener con esa producción? Ahí es donde evalúo cuál es la tasa interna de retorno, cuál es la tasa interna de rendimiento que espero con la inversión a largo plazo. Entonces es importante que evaluemos porque a través de la inversión, pues nuestra empresa crece y podemos colocar también a la venta ya acciones porque hay otras personas interesadas en poder invertir en nuestra empresa y esta pues ya puede obtener más flujo de efectivo, más fondos de los cuales se puede reinvertir. Bueno, para ejecutar un presupuesto de capital tenemos diferentes motivos. En primera instancia, para expandir operaciones. Ya lo veíamos, eso va a ser en función de la filosofía. Si la empresa indica que dentro de su filosofía está la expansión de operaciones, puede adquirir nuevos activos, ya sea inmuebles, maquinaria, vehículos, equipo de computación, mobiliario, entre otros. Puede existir también un presupuesto de capital para reemplazar, y acá puede existir el cambio de activos fijos, obsoletos o deteriorados. Muy bien, esa sí es una inversión para reemplazar. Veamos el ejemplo en el que usted, empresa, tiene una maquinaria que ya tiene 10 años operando, donde inicialmente generaba una producción de 100 unidades por hora, pero ahora que ya tiene 10 años ya solo genera 30 unidades por hora. Bueno, usted necesita producir. Entonces lo que va a hacer es un cambio, un reemplazo de esa maquinaria. ¿Por qué? Porque ya está obsoleta, ya está deteriorada y usted necesita generar producción para generar ingresos. Otra forma es para renovar, reconstruir o retardar o adaptar un activo fijo existente. ¿Cómo así? Sigamos en la línea del ejemplo de la maquinaria. Usted no puede comprar una maquinaria nueva, pero sí puede cambiarle el motor, no sé, una pieza, alguna herramienta, algún repuesto que necesite
para que ésta vuelva a generar la misma producción. Ya no le genere 30, sino que le vuelva a generar 100 unidades. Pero para esto, pues, si estamos hablando de un motor, estamos hablando del corazón de esta maquinaria. Entonces, con ello pretendemos reconstruir la maquinaria, retardar su vida útil, porque acá ya la teníamos en desecho, por ejemplo, pero con esa adaptación de motor, podemos decir que esa maquinaria nos puede funcionar por 10 años más. O podemos adaptar un activo fijo existente. Entonces, esa es otra forma de poder generar presupuesto de capital. Y existen otras formas como investigación y desarrollo. Por ejemplo, un proyecto ambiental, por ejemplo, donde usted necesita evaluar distintos factores que van a generar beneficio a la empresa. Ya no puede desechar el agua, por ejemplo, sino que va a generar un ciclo de purificación. Ya no puede desechar la merma, por ejemplo, sino que puede generar otros subproductos, o ya no desecha toda la basura, sino que puede clasificarla. Entonces son proyectos que estamos hablando a gran escala, que son proyectos de investigación y desarrollo. Esos son los principales motivos para ejecutar un presupuesto de caja, donde usted puede expandir operaciones, puede reemplazar activos, puede renovar o reconstruir activos y puede generar proyectos de investigación y desarrollo. Entonces es importante que conozcamos, que sepamos en dónde podemos invertir los recursos que tenemos como flujos de caja positivos en resultado del presupuesto de caja. También es importante conocer que partiendo del flujo de caja sabemos que es una inversión con financiamiento interno, pero también es importante que conozcamos que existen fuentes específicas de capital. Pero acá ya estamos evaluando fuentes externas. Usted, empresa, inició su proyecto de inversión con flujos de efectivo de caja positivos, con un financiamiento interno o un autofinanciamiento, pero ¿qué pasa? En el desarrollo del proyecto, en el desarrollo del presupuesto de capital, en la ejecución del presupuesto de capital, usted, empresa, evalúa que necesita un financiamiento. Bueno, ahí ya caemos en la parte de los pasivos, donde vamos a incurrir a deudas a largo plazo, que puede traducirse a un préstamo, un capital común, que puede ser la emisión de bonos o la emisión de acciones, donde nos podemos agenciar de más recursos, un capital preferente, que puede ser a través de los dividendos. ¿Qué pasa si la empresa, en lugar de distribuir dividendos, decide, bueno, no distribuyamos dividendos, no distribuyamos esos 460, creo que eran, ese 40%, no distribuyamos esos dividendos, mantengámoslos para que se forme el capital y que ese capital podamos generar un proyecto de inversión? O las utilidades retenidas. Los propietarios, los accionistas han decidido no distribuir utilidades, sino mantenerlas para invertirlas en un proyecto específico. Así es como podemos obtener las distintas fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos de capital, pero lo principal es a través de financiamiento interno o autofinanciamiento, financiamiento propio. Esto pues ya debe quedar también dentro de las políticas. ¿En qué periodo se van a distribuir los dividendos? ¿Cada 5 años? ¿Cada 10 años? Y que todos los socios estén de acuerdo también con esta política, porque esto es importante también. Para un proyecto de inversión, ya lo hablábamos, puede ser reemplazo, puede ser cambio, puede ser reconstrucción o una investigación y desarrollo. Pero un proyecto de inversión también es un esfuerzo temporal. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque tiene una fecha de caducidad, tiene un inicio y un fin. Cuando hablamos específicamente de una investigación y desarrollo, le podemos colocar una fecha límite, donde decimos que nuestro proyecto de investigación se realizará en un periodo de 5 años, ¿verdad? Bueno, ya hemos delimitado el tiempo, por eso decimos que es temporal. ¿Qué vamos a realizar con él? Vamos a crear un producto o un servicio, un resultado único que nos permita percibir ingresos. Entonces, los proyectos de inversión también debemos de considerarles el tiempo, el costo y el alcance. Cuando hablamos del tiempo, pues lo veíamos de un punto específico. Por ejemplo, si la empresa lo que va a hacer es expandir sus operaciones y lo que va a hacer es
construir salas de venta, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo espera ya contar con el inmueble listo, el activo para funcionar? ¿Cuánto es el costo total? Ya se necesita de recursos materiales, económicos y financieros. En este caso, recursos humanos también que influyen en el costo. ¿Y cuál es el alcance de ese proyecto? ¿Hasta dónde vamos a abarcar? ¿Qué periodo va a abarcar? Y si es una empresa, que es un grupo, es una holding, ¿a qué empresas va a afectar? ¿Cuál es el alcance de ese proyecto de inversión? Entonces necesitamos conocer temas específicos del proyecto en cuanto al tiempo, al costo y el alcance. Para ello también vamos a observar un ejemplo, en este caso un escenario donde existe un proyecto cuyo costo es de 100,000. Si vemos el proyecto 1 y el proyecto 2, tienen el mismo costo. El tiempo, la vida para desarrollar ese proyecto es de 20 años, tanto el proyecto 1 como el proyecto 2. Se ha evaluado que la tasa interna de retorno es del 7% para el proyecto 1, pero el proyecto 2 es del 12%. Muy bien, pero ¿cómo se van a financiar esos proyectos? En el proyecto 1 nos indica que se va a generar un financiamiento externo, tal vez no ocupo ahí la palabra, pero este nos va a generar costos o intereses del 6%. Y del proyecto 2 nos indica que este se va a financiar con capital propio, invirtiendo el 14% del capital. Bueno, ahora vamos a participar. ¿Quién me quiere indicar en qué proyecto puede invertir? Voy a dejarlo de forma voluntaria. ¿Quién quiere invertir en el proyecto 1 y por qué? ¿Y quién quiere invertir en el proyecto 2 y por qué? Evaluemos. El costo de ambos proyectos es de 100,000. La vida útil es de 20 años o la vida del desarrollo del proyecto. En el proyecto 1 se espera una tasa interna de rendimiento del 7% y en el proyecto 2 una tasa interna de rendimiento del 12%. En una nos muestra un financiamiento externo con un costo de intereses del 6% y el otro con un financiamiento propio de 14%. ¿En cuál invertimos? ¿En el proyecto 1 o en el proyecto 2? Bueno, vamos a ver, Griselda, ¿está en nuestra sesión Griselda? No está en la sesión. Jarel. Buenas tardes. Buenas tardes, Jareli. De acuerdo a los escenarios que mostramos, ¿en qué proyecto invertiría usted? En el proyecto 2, lo que me llama más la atención es que ahí sería un capital propio, en cambio en el 1 tendríamos que tener un financiamiento externo, entonces, viendo ese punto, yo pienso que sería mejor el 2. Gracias por compartirnos. Vamos a escuchar a Luis Miguel. Sí, licenciada. De acuerdo a los escenarios que tenemos, ¿en qué proyecto invertiría Luis Miguel? Pues yo considero que tal vez en el proyecto número 1, que a pesar de que es un capital financiado, no sé, o sea, sería del 6%. Yo considero que se recuperaría en el tiempo y como ya no es más que todo financiado, se podría invertir después en lo que... Gracias. Yo creo que existe problema de conexión con Luis Miguel. Tema de señal, ¿verdad? Yo creo que salió de la sesión. Pero escuchamos, ¿verdad? Nos indicaba que en el proyecto 1. Bueno,
Acá va a depender del riesgo también que quiera asumir la empresa. Jareli nos indicaba, a mí me llama la atención el proyecto 2 porque es un financiamiento propio, estamos invirtiendo el 14% y puedo obtener una tasa interna de rendimiento del 12%. Pero voy a comentar algo. No es que ni que esté bueno ni que esté malo. Va a depender de cómo usted interprete y cómo usted esté apoyando a la empresa, cómo usted le vea la salida a la empresa. Pero si nos vamos por el proyecto número 2, aunque estoy invirtiendo el 14% del capital, solo voy a recuperar el 12%. Y entonces, ¿en qué momento puedo recuperar el otro 2% si ya invertí 14%? Claro, va a depender también cuánto sea el monto, porque si la empresa cuenta con 50 millones de capital, el 14% es una nada. Entonces, también evaluemos esa parte. Y si considera que es razonable una tasa interna de retorno del 12% en función del capital que posee, no hay ningún problema. Entonces, evaluemos también esa parte. Ahora, en cuanto al compañero nos indicaba, mire, yo me inclino por el proyecto número 1, porque este va a ser con un financiamiento externo del 6% y me va a generar una tasa interna de retorno del 7% y relativamente puedo decir que puedo obtener un rendimiento o una ganancia del 1%. Puede ser, pero entonces evaluemos también cuál fue el origen de ese proyecto de inversión. Si no tenemos financiamiento, ¿será que es una emergencia? ¿Será que es algo indispensable para la empresa? ¿Será que sin el desarrollo de este proyecto no puede funcionar? ¿O únicamente es solo para poder invertir o para poder mantener una relación con el banco? O bueno, deme el financiamiento, voy a invertir en este proyecto, pero realmente lo que estoy ganando es un 1%. Entonces, no es que haya un escenario bueno, un escenario malo, no, va a ser en función de cómo usted evalúe desde la filosofía de la empresa, desde el riesgo financiero, el riesgo operacional, el riesgo reputacional y el riesgo legal. Entonces, evaluemos cómo está la situación financiera de la empresa. Si es con un financiamiento del 6%, ¿qué otro financiamiento tiene la empresa? Con este financiamiento puede ser el financiamiento número 10. ¿Cómo está de endeudada entonces la empresa, verdad? Necesitamos conocer todo el entorno, ¿verdad? Entonces, acá pueden haber distintas opiniones. Alguien puede decir, no, yo puedo invertir en el 1, aunque tenga que obtener el financiamiento externo. Yo me conformo con ganar el 1%. Alguien puede decir, yo puedo optar por el número 2, aunque solo obtenga el 12%, pero ya sé que ese 12% es propio, porque yo no le tengo que estar pagando a nadie más. Ese capital es propio. Entonces, es razonable. Ahora bien, algo importante. En el tema de inversión, en cuanto al capital propio, de acuerdo a la teoría por diferentes economistas y financieros, no podemos invertir más del 15% del capital. Eso téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque si su proyecto no funciona, por ejemplo, veamos el lado negativo, el escenario malo, si su proyecto no funciona, no obtiene esa tasa de rendimiento, no se generan los beneficios económicos que se esperaban, ese 15% no le puede impactar mucho. Pero ¿qué pasa cuando usted invierte un 25% de capital, un 50% de capital y su proyecto no funcionó? ¿Qué pasa? Va a perder su capital. Entonces, para los proyectos de inversión, usted cuando esté asesorando la empresa, cuando usted esté ejecutando, verificando el proyecto de presupuesto de capital, cuando usted esté evaluando el presupuesto de capital y vea que hay una inversión con capital propio con más del 15%, pregunte, indague cuáles fueron las primicias, cuáles fueron los sustentos para poder aplicar, para colocar esa inversión que excede el 15% del capital, porque eso es importante. Si no, vamos a caer en un riesgo financiero donde la empresa que contaba con liquidez, con solvencia, tenía su capital estable, invirtió todo el capital y lo que trae es la quiebra.
Entonces sí necesitamos conocer cuáles son las primicias sobre las cuales se está ejecutando un presupuesto de inversión. En este sentido, lo trabajamos simultáneo, ¿verdad? El presupuesto de caja con el presupuesto de capital, porque necesitamos conocer cuál es el flujo que va a generar la empresa, flujo efectivo, y qué puede hacer con esos flujos. Puede optar por un proyecto de inversión, que sería lo mejor, pero evaluando todos los elementos. O si la empresa prefiere dejar ese efectivo pues sin movimiento, claro, va a ser un efectivo ocioso, pero va a depender de las decisiones de la administración. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Mariela nos comentó que invertiría en el proyecto 1. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna inquietud. No, licenciada. Gracias por confirmar. Tengo una sesión a Brady, Griselda, Jareli, Jerónimo, Luis Miguel y Marielos. Pues no habiendo más que agregar, realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la clase número 14. Como les indiqué al inicio, la clase pues